esto. Por ejemplo, la primera estrofa, una línea, tu paz conquisté en la cruz. La conferencia de hoy día es la verdadera libertad. ¿Qué tiene que ver la libertad, por ejemplo, con la paz, ¿no? Cuando uno está esclavizado, no tiene paz verdadera. Cuando uno está esclavizado, está tenso, está ansioso, está sometido. Pero cuando es libre por el Señor, realmente conoce una paz verdadera, ¿no? El sistema, el mundo nos ofrece de una u otra manera siempre algo que parece paz, ¿no? Tienes problemas económicos, el dinero te soluciona, ¿no? Te dejan solo, una relación, varón o mujer, te puede salvar, ¿no? Estás enfermo, bueno, en una clínica me operan y solucionamos. Tratamos siempre de ser libres de las aflicciones y los problemas con una solución terrenal. Pero mis amados hermanos, nada de eso va a resolver nuestro problema, nuestra situación con el Señor. Por eso, si decimos verdadera libertad, la palabra del Señor tiene esa respuesta. ¿Qué significa verdadera libertad? Nuestro hermano Kenyo Osorio en esta conferencia nos va a dar luz sobre el significado de la verdadera, la real libertad. Hermano Kenyo. Amados hermanos y a todos los que nos visitan, muy buenas noches ya, es un placer. Vamos a iniciar con la conferencia. En primer lugar, voy a explicarle que inclinen sus rostros, oramos y luego pasamos con la conferencia con la dirección también del Señor. Oramos. Dios Todopoderoso, gracias por un día más de vida que nos das y el regalo y el privilegio de poder estudiar y escudriñar tus escrituras. Realmente, Padre, es un gozo tremendo el poder saber que solamente en ti vamos a encontrar libertad y el día de hoy vamos a poder refrescar eso. Permítenos entonces, Padre, el poder escudriñarlo, el poder revisarlo y salir de aquí comprometidos y con un nuevo entendimiento de que realmente podemos hallar la verdadera libertad y no está lejos de cada uno de nosotros. En ti confiamos y solamente de ti dependemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, por favor, sus asientos, pónganse cómodos. La verdadera libertad. Hay muchos personajes en la historia donde se preguntaron acerca de qué es la verdadera libertad. Y uno dirá, pero yo soy libre de venir. Hoy día nadie me impidió llegar acá, llegué tranquilo. Yo soy libre. Yo soy libre qué televisión, qué ropa comprarme, qué zapatilla comprarme, ponerme, vestir. Yo soy totalmente libre. Bueno, vamos a ver iniciar poco a poco respecto a la verdadera libertad y algunos conceptos que algunos grandes hombres y también algunos personajes tienen un concepto respecto de la verdadera libertad. Ahí está. Creo que un poquito se mueve. La verdadera libertad, vamos a ver un poco a poco algunos conceptos que tienen ciertos personajes. Ahí está, muy bien. La verdadera libertad es la libertad de la mente, liberarse de las opiniones de los demás, de la necesidad de aprobación y del miedo al fracaso. Eso es la verdadera libertad para Epicteto, que fue un filósofo griego. Luego otro va a decir lo siguiente: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana. ¿Quién lo dijo? Un hombre llamado San Agustín. Mira, ok, por ahí se... ¿Quién más? A ver. Ok. Albert Einstein decía lo siguiente: la libertad, en cualquier caso, solo es posible luchando constantemente por ella. Hay que luchar constantemente por la libertad. Albert Einstein, físico alemán de origen judío. Otro, y la verdadera libertad es cuando una mujer no tiene miedo de decir lo que piensa. Eso es para él la verdadera libertad. ¿Quién lo dijo? Indira Gandhi, fue primera ministra de la India. ¿Qué más? La verdadera libertad del hombre consiste en que halle el camino recto,
y que anden por él sin vacilaciones. Ahora la otra pregunta sería, ¿cuál es ese camino recto? Lo dijo este señor Thomas, filósofo, historiador, traductor, matemático y ensayista escocés. Y el siguiente, y por último, dice que la verdadera libertad es no tener nada. Yo estaba más libre cuando no tenía un centavo, dijo este señor llamado Mike Tyson, que es exboxeador estadounidense. O sea, no tener nada para él es la verdadera libertad, porque cuando empezó a tener dinero, se depravó, esclavo del dinero. Muy bien. Entonces, conceptualmente, ¿qué es libertad? Bueno, tenemos a veces la idea de libertad, no estoy encadenado, yo no estoy encadenado, puedo hacer lo que yo quiera, como lo que yo quiero. ¿Qué es libertad? Bueno, definición, la libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. El día de hoy, yo quiero dormirme a las 3 de la tarde, no quiero trabajar, bueno, puede hacer eso. Se trata de uno de los valores más trascendentales del ser humano. La palabra libertad proviene del latín libertas y significa condición del que es libre. Esto es el estado o situación de la persona que no es esclava ni prisionera y tiene la posibilidad de tomar decisiones y realizar cualquier acción que desee sin estar determinada por una circunstancia externa. Entonces yo puedo elegir y actuar de acuerdo con las propias creencias, valores y deseos, y la libertad conlleva responsabilidades, actuar conscientemente y respetuosamente hacia los demás. Bueno, esto es libertad. Y esta libertad que este sistema nos ha dado llega a tal punto a depravarse que dice, ¿sabes qué? Yo tengo la libertad de autopercibirme como un animal. Y yo soy un humano, bueno, yo tengo la libertad de autopercibirme como un perro. Y están, ¿eso será libertad? Algunos dicen, eso sí es verdadera libertad. Bueno, sin concepto la libertad es así. Tú puedes hacer y tú eres libre de hacer lo que tú quieras, sin dañar a nadie, dice la libertad, ¿no? Entonces, características de esa libertad es libertad de expresión o de pensamiento. Tú puedes expresarte libremente, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de elección, libertad de asociación. Yo puedo ser una empresa, puedes hacerlo. Libertad de circulación o tránsito, libertad económica, libertad financiera, libertad digital, libertad sexual y libertad absoluta. Esas son las características de la libertad. Y uno dice, wow, ya teniendo todas estas cosas, realmente yo soy libre. Y es algo que a veces podemos hasta confundir. Pero esto lo saqué de una fuente. Si quieren, los puede pasar también las diapositivas para que lo puedan tomar. Recordemos algo importante e interesante respecto a nuestro himno nacional. En la estrofa número 7 dice lo siguiente: en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Cuando ellos fueron libres, el pueblo peruano fue libre en 1821, ¿qué dijo? El último cantaron esta parte del himno de libertad. Pero ¿qué decía ese himno? Interesantísimo. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Bueno, por ahí está también, vamos a llegar a eso. Ok, entonces, como definición, esto es libertad, tiene todas estas características de la libertad que este sistema te está indicando. Ok, ahora juntos vamos a leer Juan 8:21. Vamos a entrar un poco a la raíz de la conferencia. Juan, capítulo 8, desde el versículo en adelante hasta el 30, me sigues con la lectura. Juan, capítulo 8, desde el verso 21 hasta el 30. Dice lo siguiente. Vamos a imaginarnos, en este caso, Jesús con los judíos. ¿Quién eran los judíos? Estaban los escribas, los saduceos, los fariseos. Ahora te preguntarás, ¿quiénes son estos? Ahorita vamos a dar las características de estos autores. El versículo 21 dice así: otra vez les dijo Jesús:
yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ah, genial. Y uno se preguntaba, ¿pero qué? ¿A dónde será él, no? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está hablando otra vez de pecados moriréis, interesante. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. La pregunta es, ¿quiénes creyeron en él? Ahí se está hablando de los judíos. En los judíos estaban los escribas, los fariseos y también los saduceos. Gente interesante. Entonces, hasta aquí estamos hablando acerca de Jesús, les está diciendo, a donde yo voy tú no puedes venir porque en tu pecado vas a morir. Y con todo esto, lo que habló Jesucristo, dice que estos judíos, muchos de ellos creyeron en él. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes eran estos, los escribas, los fariseos y los saduceos? Porque debemos entender quiénes eran estas personas. Ellos decían lo siguiente. Vamos a presentar rápidamente a estas personas. Ahí está. Los escribas judíos. Voy a solamente leerlo para saber quiénes eran estos escribas, sus características. Primero, su función, eran eruditos de la ley, que era la Torá, encargados de copiar, interpretar y enseñar las escrituras. Actuaban también como jueces en asuntos legales y religiosos. Ok, esa era la función de los escribas. ¿Cuál era su educación? Recibían una formación rigurosa en la ley judía, incluyendo la Torá y la tradición oral. Ok, ¿cuál era su posición social? Eran hombres respetados por su conocimiento y autoridad en asuntos religiosos, con una posición influyente en la comunidad. Relación con los fariseos. Muchos escribas eran fariseos, compartiendo su énfasis en la tradición oral y la interpretación detallada de la ley. O sea, ellos la ley lo tenían, pero muy claro. Por eso lo que está diciendo Jesús para ellos es un poco extraño. Relación con Jesús. Frecuentemente se oponían a Jesús cuestionando su autoridad y enseñanzas. Jesús los criticaba por su legalismo y falta de compasión, porque ponían cargas en otros que ni ellos podían llevar. Las menciones, por ejemplo, en Marcos vas a ver la advertencia de Jesús contra los escribas que buscaban reconocimiento público, y en Lucas puedes leerlo y dice crítica de Jesús a los escribas por imponer cargas muy pesadas. Estos eran los escribas, eran hombres expertos e instruidos en la ley. Muy bien, Jesús les está hablando a ellos. ¿A quién más? Ya vimos a los escribas, ahora a los fariseos. Hay que conocerlos. Los fariseos, clase social, grupo mayoritario principalmente de clase media. Su influencia, estaban influenciados mucho en las sinagogas y entre la gente común. Su doctrina, creían en la resurrección, ángeles y espíritus, los fariseos. Respecto a la interpretación de la ley, interpretaban la ley de manera más flexible, con tradiciones orales adicionales, porque ellos tienes que lavarte la mano y ponían más cosas para que, y ser más rigurosos. Respecto, por ejemplo, a la relación con Roma, generalmente distantes, a veces resistiendo a la influencia romana. Su perspectiva política, a menudo oponentes a la ocupación romana, con algunos miembros involucrados en movimientos nacionalistas. Respecto a su actitud hacia Jesús, criticaban a Jesús por no seguir sus tradiciones, algunos lo consideraban un peligro para su influencia. Y algunas menciones frecuentemente confrontan a Jesús y son objeto de sus críticas por hipocresía. Recuerden quién era fariseo de fariseos, el apóstol
el apóstol Pablo. Ya muy bien, ya sé quiénes los escribas, ya sé quiénes son los fariseos, y finalmente están también los saduceos, porque la Biblia habla de los saduceos. Clase social, grupo minoritario compuesto por la élite y aristocracia. Su influencia predominante es en el templo y en el Sanedrín. Doctrina, negaban la resurrección, ángeles y espíritus. Entonces, una gran diferencia entre los fariseos y los saduceos. Interpretación de la ley, eran literalistas y solo aceptaban la ley escrita, que era la Torá. Relación con Roma, cooperaban con los romanos para mantener su poder, su estatus. Su perspectiva política eran pro-romanos, favorecían el status quo para mantener sus privilegios. Actitud ante Jesús, veían a Jesús como una amenaza a su poder y posición social. No, predica, y la prédica que está diciendo me está diciendo que soy hipócrita, que darle a César lo que es César. Veían a Jesús como una amenaza. Y menciones, son los menos mencionados, pero se oponen firmemente a Jesús, especialmente en relación con la resurrección. Bueno, ellos son los judíos que han creído en Jesús. Algunos de ellos dicen creyeron en Jesús, ¿no? Ok, ahora leamos la parte del versículo 31 y dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos, a los que ya te he presentado, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le está diciendo que si tú permaneces, hay algo interesantísimo acá. La primera parte de la conferencia, entonces, es esto. Le dijo a los judíos que habían creído en él: si tú permaneces en mi palabra, vas a ser recién un verdadero discípulo. Y al hacer esto vas a conocer la verdad, y esta verdad que tú lo conoces te va a hacer libre. Pero no que yo ya soy libre, ¿de qué voy a ser libre? Bueno, algo interesante es ver que habían creído, habían confiado, se habían fiado de Jesús. Él dice: tienes que permanecer, significa tienes que perseverar, tú tienes que persistir. ¿En qué? En la palabra, en el mensaje, en el evangelio, en la doctrina. Y tú vas a ser mi verdadero discípulo. Un discípulo es un estudiante, es un aprendiz, es un alumno. Y en su traducción también es hermano. Y haciendo esto tú vas a conocer, recién vas a conocer la verdad. Conocer es llegar a un pleno conocimiento, vas a entender la verdad. Y esta verdad te hará libre. Fe. ¿Qué cosa es fe? La Biblia dice en Romanos 1:17: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Fe es confiar, fe es obedecer, fe es entender, entendimiento. Muy bien, a los judíos les dice: muy bien, tú tuviste fe en mí, qué bueno, permanece, tienes que perseverar en mí. ¿No? Porque la Biblia dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tienes que permanecer. Ok, qué bueno, yo tengo que estar, pero yo no puedo, yo soy muy débil para hacer esto. Ahorita vamos a explicar esto. Ve, permanece y vas a ser mi verdadero discípulo. Porque yo permanezco no por mi fuerza, sino en la palabra del Señor y confío en su palabra. Luego dice discípulo. Tú vas a ser verdadero discípulo mío, un aprendiz mío. Dios quiere que le adoremos solamente a Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús me está diciendo: lo principal y lo vital, el primer lugar en tu vida soy yo. Este es mi discípulo. Lo que Jesús está queriendo decir es que ¿quién es tu Dios? Solamente soy yo. Pero si es tu trabajo, no, ya no puede ser mi discípulo. Porque aquel que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de el Señor. Muy bien, el judío le está diciendo: ok, y cuando yo sea discípulo, dice, vas a conocer la verdad. Yo conocía y yo se he dado cuenta que a veces la gente, cuando todo le va bien, le aconseja a otro que está pasando cosas, está pasando alguna tribulación, y le dice: no te preocupes, tranquilo, Dios está contigo, vamos a orar. Pero yo nunca pasé una tribulación, lo que él está pasando. Pero como
como yo digo, no, su palabra dice que confiemos, qué bueno, hay que confiar. Y lo bueno sería que cuando esa persona pasa la misma tribulación, sea lo mismo, no hay ningún problema. Yo te he aconsejado eso, te he animado, no hay ningún problema, yo estoy bien. Pero a veces pasa lo contrario, se deprime. Y otro tiene que venir animado a él, ¿no? Como él había animado a otra persona. Cuando yo realmente conozco, este conocimiento, de llegar al pleno conocimiento, es cuando yo realmente entiendo y puedo ver que Dios es mi sustentador. Si yo no tengo nada que comer, y digo, y confío en Él, porque Él dice, no te preocupes por lo que has de comer, lo que has de beber y lo que has de vestir. El Señor dice, yo me ocupo de eso, tú ocúpate de conocerme. Y uno cuando pasa esas cosas, y de repente alguien llega y ese día comes lo mejor todavía, y uno recién llega al pleno conocimiento y dice, Señor, realmente tú eres mi proveedor. A un hombre le dijo, ¿sabes qué? Te vas al desierto. Y al desierto no hay ni qué comer, Señor, te vas al desierto. Y dice que las aves venían y le daban de comer. ¿Quién conoció? Pues realmente, Señor, ¿quién como tú? Vas a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La Biblia dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le está diciendo a estos que Él es la verdad. Y cuando realmente conozcamos a Él en pleno conocimiento, vas a ser libre, vas a tener libertad. Así que, y aquí viene la parte central, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice el versículo que hemos leído, y algunos más que puedes también buscarlo. Bueno, no me has dicho casi nada aquí. Porque el siguiente dice, Jesús le respondió, porque si tú sigues leyendo, le van a responder a estos judíos. En el versículo 33 le dicen, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿sí? ¿Cómo dices tú vas a ser libre? Yo no soy esclavo de nadie. Vengo a la conferencia y dicen que yo verdadera libertad, pero yo soy totalmente libre, y es más, hago lo bueno. ¿De qué libertad me vienes a hablar tú? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. He aquí el punto principal. Dice que el que hace, el que ejecuta, el que trabaja, ¿qué cosa? El pecado, es esclavo de ese pecado. Pecado, errar al blanco, es pecar, practicar el pecado, cometer pecado. Esclavo es preso, encadenado, está atado del pecado. Muy bien, hasta aquí vamos a dejarlo porque más adelante quiero explicar muy bien esto, respecto del pecado. Pero, ¿yo cómo puedo libertarme del pecado? Jesús, tú me estás diciendo entonces que la libertad que yo pienso que puedo hacer lo que yo quiera, aún así estás diciendo que yo soy esclavo. Sí, eres esclavo del pecado, porque si cometes pecado eres esclavo de él. ¿Y cómo puedo yo no cometer pecado? Ahí vamos a llegar. ¿Qué quiso decir Jesús con el ejemplo del esclavo y el hijo? ¿Por qué le dice que el hijo sí permanece para siempre? Entonces, con lo que te he explicado, los fariseos, los saduceos, los judíos, ¿qué les preocupaba más a ellos? Ellos ¿qué pensaban? Que por ocupar un lugar de privilegio, por estar aquí y predicarte el evangelio, por sus ritos, por sus ceremonias, por ir todos los domingos, yo voy todos los domingos, todos los martes, por eso, o soy muy religioso, por eso tú no vas a ser salvo, o no vas a ser libre, o no eres libre. No tengo mucho cuidado, le está diciendo Jesús. Él le dice, no te confundas, mediante estos ritos y ceremonias y los primeros lugares, no seréis libre del pecado. Y el judío se pregunta y dice, recuerda, oye, pero en Éxodo, el Señor le dijo a Moisés que dijera lo siguiente, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si yo soy hijo del Señor, yo soy totalmente libre. Pero ¿qué va a decir el Señor? Oye, pero por hacerte esclavo del pecado, no quedarás en la casa para siempre, porque te hiciste esclavo del pecado y no le buscaste al Señor.
Entonces, un ejemplo que te puedo dar, muy aparte de esto, es cuando el apóstol Pablo va a predicar el evangelio a los judíos que estaban en su primer viaje, y estos judíos lo rechazan. Pablo y Bernabé dicen, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ya, qué bueno, o sea, qué bueno. En Romanos capítulo 8, capítulo 9, es algo muy interesante ver esto, que respecto a ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Los que descienden de Israel, no, los que son descendientes, sino según la promesa. Hemos estudiado en Romanos. Pero lo que quiero llegar acá es que si tú haces pecado, cometes pecado, eres esclavo de ese pecado. Y nadie puede libertarte de este pecado, ni psicología, nada puede libertarte de este pecado, le está diciendo Jesús, sino solamente el Hijo. Implícitamente Jesús está diciendo que la libertad que ellos dicen tener no es libertad. Y aquí el tema, la verdadera libertad es esta. La verdadera libertad es que nadie puede realmente sacarme de mi pecado. Nadie puede libertarme del pecado. El único es Jesucristo, y hay un gran amor allí, porque Él vino a rescatarme. Él vino a librarme de este pecado. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice lo siguiente. 2:24 hasta el 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Yo, sin Dios, mi única opción es pecar o pecar. Pecar o pecar. Yo puedo ser libre, y me han dicho que cantamos un himno, yo soy libre, tengo la libertad de expresarme, tengo la libertad, dice que es sexual, pero en esa libertad que tú tienes, que hace el hombre siempre, todo le conlleva al pecado. Y el único fin de este hombre es caminos de muerte, es la muerte eterna. Y el Señor va a venir en su gran amor a rescatarnos de ese lugar, a rescatarnos de estos caminos de muerte. Vino el Señor, a su tiempo vino a rescatarnos. A eso se llama redención, porque mi única opción sin Él era pecar o pecar. Por eso era esclavo del pecado. ¿Qué más? No simplemente Él me rescató, porque hay que pagar un precio por ese rescate. Él hizo ese sacrificio que en la cruz. Él murió en un madero y fue maldito. Oye, ¿cómo este va a ser mi salvador? Él es mi salvador. Eso se llama propiciación, porque pagó el precio para mi rescate. Propiciación. Expiación, una víctima expiatoria, pero Él no quedó ahí, resucitó al tercer día. Y es más, no redención, propiciación, pero Dios estaba enojado conmigo. Salmo 7:11 va a decir que Dios está enojado con todo aquel que hace iniquidad, pero por Jesucristo y por la obra que Él hace, me ha reconciliado. Yo ahora me he amistado con Dios, estoy reconciliado. Por eso oramos y en el nombre de Jesús le pedimos las cosas. Redención, propiciación y reconciliación. Y lo que estudiamos, ¿qué significa esto? Es la justicia, la justicia del amor. Y lo puedes ver en Romanos capítulo 5, del 6 al 11, vas a encontrar todo esto. Lo que está aquí es la verdadera libertad. ¿Tuvo un costo la verdadera libertad? Tuvo un costo. Vamos a leer Isaías 53, porque esto ya estaba escrito y estaba profetizado. Isaías 53 dice lo siguiente. Isaías 53, desde el versículo 3 hasta el 5, vamos a leer y ver ese sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Despreciado
el versículo. Isaías 53, desde el versículo 3 al 5. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Yo puedo ser libertado del pecado? ¿Puedo ser libre del pecado? Claro que sí. Primero, fe en Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento, y este proceso yo lo voy a entender. Yo soy libre del pecado. Muy bien, yo entiendo la verdadera libertad, que solamente es en Jesucristo. Nadie pudo hacer esto, solamente la obra de Jesús. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, sería la parte principal, y con esto podríamos terminar la conferencia, porque esto es realmente el verdadero amor. El verdadero amor, y aquí debemos presentar a Jesucristo con esto, que Él nos ha rescatado, Él se sacrificó, propiciación y la reconciliación. Si yo soy libre, entonces del pecado, que yo ahorita no me has dicho que es pecado, no me has explicado que es pecado. Muy bien, yo soy libre de ese pecado. Entonces, lo que sigue es lo siguiente: yo ya soy libre solamente en Jesucristo, soy libre del pecado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir? Vamos a cerrar, vamos a ir cerrando la idea. Gálatas 5, del 19 al 21, nos va a decir que es manifiesto, sacado a luz las obras de la carne. Es sacado a luz. Tarde o temprano va a salir de mí, y la gente va a ver eso. ¿Qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, es producto de la carne, que son pecados sexuales, los tres primeros. Luego vamos a ver los pecados respecto a las religiones paganas, el pecado del temperamento y el carácter, y el pecado de debilidad, y todas las cosas semejantes a estas. ¿Quién podría libertarme de esto? Es más, todo esto me lleva y sale de mí porque vive en mí, que es la carne, y va a salir. Y si yo estoy esclavo aún de estas cosas, el único camino es de muerte, y la muerte eterna. Pero ¿habrá alguien que pueda hacer esto? Que pueda libertarme del pecado. Ya lo explicamos. Por lo tanto, esto en mí ya no puede haber. Aquellos que están en Cristo Jesús. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, uno dirá lo siguiente: yo soy realmente, la verdadera libertad está en Cristo Jesús, porque Él vino a rescatarme, Él hizo un sacrificio por mí que Él pagó. Nadie pudo pagar lo que Él pagó, Él lo hizo, y me reconcilió con Dios. Entonces, hay mucha gente que te dirá: ¿quieres auto? Porque quizás la riqueza es la verdadera libertad. Y algunos predican eso. Prosperidad, ¿quieres eso? Porque verdadera libertad es que tú seas un hombre próspero. Sanidad, ¿quieres fama? Eso no es verdadera libertad. Ya vimos que es la verdadera libertad, pero algunos te dicen que esto es verdadera libertad. La Biblia dice que no. Yo tengo que tomar cada día mi cruz y seguirle. La verdadera libertad es cuando yo pueda ver en mi hermano el reflejo y la imagen de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y es más, yo ya he sido libertado, Dios me ha libertado del pecado, y Él me regala
vida eterna. Tanto es el amor del Señor, tanto es el amor de Él. Siervo de Dios, ahora yo soy siervo de Él, de Jesucristo. Yo soy siervo de Él y como siervo no peca. El siervo de Dios que ha sido libertado del pecado y no peca, no tiene poder para pecar, vive para Cristo, ama a Dios y entiende su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? El creyente que ama a Dios, yo tengo que amarle a Él. ¿Cuál otro propósito? Yo tengo que ser la imagen de su Hijo. Y el otro propósito, que yo ya estoy en camino de ser glorificado. Exactamente, entonces, cuando nosotros decimos que el siervo de Dios ya no peca y su fruto, ¿qué cosa es? La santificación, porque el versículo que leímos es eso: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces yo tengo que estar todos los días con la palabra del Señor, porque estas dan testimonio de Él. Yo a través de la palabra de Él me santifico. Y es más, porque el fin de todo esto, yo estoy en un proceso de santificación para llegar a la estatura y plenitud de Cristo, y yo ya voy a alcanzar esa santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo tengo que ser santo entonces, porque si Él me ha libertado, yo ya no tengo que pecar, no tengo el poder para hacerlo. Entonces, ahora pues, sigue Romanos y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne que te mostré, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de estas cosas, y de la muerte. Ahí está. Ninguna, nada, ni siquiera una cosa. Yo no tengo ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede condenarme, juzgarme ahora, porque estoy yo en Él. ¿Así? Los que andan conforme al Espíritu. Ya no vivo, hay un texto que dice, ¿no? Y muchos repetimos y debemos vivir ese texto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Dios quiere que sea lo más importante para Él? Uno dirá, sí. Dios quiere no simplemente que sea lo más importante para Él. Dios quiere que mi vida le pertenezca a Él. Todo en cuanto yo haga le pertenezca a Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? Ya, vamos a hacer eso. Muy bien. Por eso tengo que estar lleno y repleto del conocimiento de su voluntad, para saber qué es lo que Él quiere que yo haga. Activar el don en los ministerios que se tienen. Muy bien, entonces los que andan conforme al Espíritu, ¿quiénes son? Aquellos que en su vida muestran amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuáles eran las obras de la carne? Tuvimos todo el listado. Y son visibles, es manifiesto. Sin embargo, para los que realmente estamos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que debemos mostrar? ¿Cuáles ahora debemos reflejar? Estas cosas: amor, gozo y paz. Esto es de manera interna. De manera interna. Vamos a ir terminando. Cuando dice, por ejemplo, amor, sabemos que el amor de Dios es rescate, es propiciación y es reconciliación. ¿Yo qué estoy haciendo? Si yo también, el amor de Dios, yo tengo que mostrar amor. ¿Yo a quién estoy rescatando? El apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas, dice que su espíritu se enardecía. No podía estar tranquilo viendo a la ciudad en idolatría. Tantos dioses, él no podía estar tranquilo. Él dice, estos se van a caminos de muerte. Yo realmente tengo que mostrar el amor también a ellos. Amor es rescatarlos de ese lugar. ¿A cuántos yo estoy rescatando? Amor es sacrificio, propiciación. ¿Qué hago yo? O solamente los domingos voy, me siento y ya está. ¿Qué hago yo para poder? ¿Qué sacrificio estoy haciendo? Finalmente, yo estoy reconciliando a otras personas con el Señor, o no me interesa. Bueno, ya no viniste el sábado, no me interesa cuándo más vuelvas. No. Por eso hay que mostrar el amor de Dios. El amor, por ejemplo, en 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce
a Dios respecto a gozo significa la dicha de entender los propósitos de Dios en mi vida y saber que me voy con Él, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en Él se van a manifestar. O sea, si yo me enfermo hoy, me pongo triste, me deprimo, no, porque yo ya sé que yo me voy con el Señor. Había un hombre que es un profeta de Dios que murió enfermo, porque había gente que le metían en los fosos de los leones, los mataban, a los judíos, a los cristianos los metían para que sean muertos por fieras salvajes. Oye, pero ellos eran esclavos, pero ellos eran libres del pecado y su fin es la vida eterna. Ellos tenían gozo, también paz, el sentir de estar en cuentas con la voluntad de Dios para mi vida. Paz es el sentir de estar a cuentas con la voluntad de Dios para con mi vida. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Este es de manera interna. Oye, he perdido algo, he perdido esto, he perdido aquello. Yo tengo primero amor, gozo, y también tengo que estar paz. Y tengo que reflejarlo eso, tengo que vivirlo eso, no simplemente como concepto, sino como tengo que vivirlo. Lo que creo tengo que vivirlo. Paciencia, benignidad y bondad es con mi prójimo. Tengo que tenerle paciencia, pero ese hermano es paciencia, tolerar una situación desagradable con tranquilidad y soportarlo. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Benignidad, el pensar bien para tu prójimo, es parte de la sabiduría, sí, usar tu mente para bendecir. Usemos nuestra mente para bendecir. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago 3:17. Y luego bondad. Vino un hermano y no tiene dónde quedarse. Bueno, que vea cómo puede. Bondad es el actuar bien con tu prójimo, usar tus energías en tu prójimo, pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, dice Romanos 15:14. Finalmente, fe, mansedumbre y templanza es para con Dios. Fe, la vida de constancia y confianza en toda circunstancia, y también es obediencia. Humildad, en este caso mansedumbre, es dejar de lado tus impulsos, lo que influye en tus acciones. Hermano, ¿qué trataron el domingo en la conferencia? Oye, ¿por qué no viniste pues? No. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice Santiago 3:3. Dominio propio, el autocontrol, nos deja vulnerables el no tenerlos. En Proverbios 25:28 va a decir: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Finalmente, 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quiénes son entonces los verdaderos hombres libres? Los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son aún los esclavos del pecado? Aquellos que hacen las obras de la carne y se dejan guiar por él, porque su única opción es pecar o pecar. Pero vino Jesucristo para libertarlos. ¿Y cómo puedo yo ser libre del pecado? Fe en Jesucristo. Y tengo que demostrarlo en mi vida así. Y tengo que vivir conforme a Dios le agrada. Conforme a Él le agrada, y tengo que reflejar a Cristo en mi vida. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto ha sido parte de la conferencia. Por favor, les suplico ponerse de pie para poder terminar con una oración. Ahí donde estamos, giramos nuestros rostros, oramos. Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque realmente hemos visto que libertad, y la verdadera libertad, solamente la encontramos en tu Hijo Jesucristo. Y está cerca de cada uno de nosotros. La verdadera libertad, la cual tú viniste y enviaste a tu Hijo a través
allá en Belén, para que Él nos pueda rescatar, la redención. Pero esta redención tuvo que tener un costo, un pago. Bueno, tu Hijo Jesucristo se sacrificó en aquella cruz y fue un maldito. Pero no quedó allí, porque Él resucitó al tercer día y también nos ha reconciliado contigo. Esa es la verdadera libertad, porque Él vino y murió el pecado y no tiene poder en nosotros. Pero debemos ahora vivir conforme a ti te agrada, hacer tu voluntad y ya no la nuestra, porque tú vives en nosotros, a todos aquellos que hemos realmente creído en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque la verdadera libertad solamente la encontramos en la fe de tu Hijo Jesucristo. Tu Señor, tu nombre sea exaltado y alabado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esta conferencia. Amén. Bueno, por favor, tomen sus asientos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Eugenio. Y esperamos sinceramente que la conferencia sea de bendición para que ustedes puedan transitar por ese camino de verdadera libertad. Voy a dar lugar a que los hermanos del Ministerio de Alabanza se acerquen a su posición y también a nuestro hermano Claudio para poder hacer entrega de las ofrendas. Por favor, pónganse en pie. Los hermanos invitados libremente pueden disponer el alfolí para echar las ofrendas correspondientes. Vamos a entonar la última alabanza del día de hoy. Cerca más cerca, 87. Y a medida que cantemos, usted va a tener una idea más clara por qué decimos cerca más cerca. Tiene que ver mucho con el tema, por supuesto. Si usted quiere disfrutar de la verdadera libertad que el Señor, tiene que acercarse más y más a Él. Hermano Oscar, hermano Moisés. Cerca del Señor. Y una manera también de expresar esa cercanía en los testimonios. Doy lugar a nuestra hermana Nancy para que nos pueda compartir unas palabras.
Tomen asiento, hermanos. Gracias, hermano Kenyu, ¿no? Porque yo también soy bendecida, vengo los días sábados y sí, nos estamos edificando con sus enseñanzas y oremos para que el Señor siga levantando más maestros y siervos de Dios. Bueno, ¿saben qué se celebra el día? El Día del Niño. El Día del Niño. Ajá, el Día del Niño. Sí, la que les habla pertenece al Ministerio de Niños, conjuntamente con la hermana Jessica. Se llama Asociación Evangélica Pro Niñez. Y esta institución la fundó la hermana Ernestina Vargas, que seguramente la recuerda el hermano Tito, el pastor, ¿no? Ella era de Maranata, de la Iglesia Evangélica Peruana. Fundó esta institución y juntaba a los niños de alrededor de los mercados, ¿no? de la calle, etc. Y ella nos contaba, ¿no? de que a veces no había para darles el refrigerio. Y el Señor de una u otra manera suplía. Dice que un día efectivamente no tenía nada para darles. Y les dijo, oremos, les dijo a los niños. Y de pronto dice que tocan la puerta y era el frutero que se le malogró su triciclo y le regaló toda la fruta, ¿no? Y así testimonios que la hermana nos contaba que realmente nos edificaba. Esta hermana era tan fiel al Señor con este ministerio de niños que su hijo estudió medicina y ha llegado a tener una clínica en Barcelona. Entonces ella fue llevada a Barcelona, pero no se acostumbraba, ella quería regresar a su Perú. Su hijo le compró una casa en Chaclacayo, donde ahora es la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, y ella falleció acá en Perú, pero siempre animándonos a que ganemos niños para Cristo. Como dice Proverbios 22, ¿no? 6, que dice, instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande nunca se apartará. Si nosotros ganamos niños para Cristo, ese niño va a ser fiel toda su vida. Porque a veces uno se convierte en a media vida o al final, ¿no? Pero si ganamos un niño para Cristo, va a ser útil para toda su vida. De nuestro ministerio han salido siervos de Dios, han salido pastores. Y siempre cuando se les habla, ¿no? de ese ministerio, dicen, sí, me acuerdo de la hermana Ernestina. Con esto de la pandemia que nos ha debilitado un tanto, pero no perdemos la visión, ¿no? Salimos a evangelizar, y esto lo venimos haciendo desde antes, ¿no? A las playas, vamos a las playas, nos organizamos, tal zona, y ahí es un bonito tiempo para evangelizar, en las playas, ¿no? Y también tenemos clubes de niños, así ya descentralizados, en diferentes lugares, y tenemos una coordinadora. En el tiempo que estuve de presidenta, sí tuvimos muchos clubes de niños, pero ahora pues después de la pandemia ya los locales, y sí, oremos para que el Señor siga reactivando. Ustedes también pueden hacer de juntar los niños de su comunidad, ¿no? No tienen material. ¿Yo qué hacía cuando no tenía material? Suponiendo que me encontrara en un lugar donde no había dónde comprar o dónde adquirir, mi Biblia, Dios habla hoy, que tiene dibujitos, sacaba fotocopias, o si no, con el papel de calcar que usábamos, y eso les hacía pintar a los niños y les explicaba. Entonces, hermanos, hay tanto por hacer con los niños, y ahora más que nunca que los niños están siendo ya pecadores desde pequeñitos, ya están con tantas ideologías en la mente, entonces tenemos que encaminarlos y ganarlos para Cristo, porque el Señor, como nos dijo el hermano Kenyu, no sé fiel hasta la muerte y nos dará la corona de vida. La semana pasada mi esposo cumplió 1 año de su partida, y entonces tuvimos un Zoom con la familia de diferentes lugares, recordando, hablando, mostrando fotos, ¿no? de su vida, de diferentes circunstancias, y fuimos al cementerio. El cementerio es un bonito lugar para evangelizar. La gente está ahí cargada, dolida, recordando, tranquilos,
Entonces tú vas, les hablas a la gente, le das tu folleto, tu mensaje y te agradece. Todavía a veces dice, yo quisiera que me lo rece y le voy a dar su propina. No, entonces ahí hay que aclarar que ya no se reza ya por los muertos, por usted voy a orar. No, pero es un bonito tiempo para evangelizar. No siempre hay que tener materiales en la mano para entregar. Y a propósito de entregar, ya les dije la vez pasada, ¿no? Que cuando nos invitaron conjuntamente con mi esposo a Palacio del Gobierno para condecorarlo a un colega suyo, yo decía, ¿qué llevo? ¿Qué tengo para dar? Porque siempre estoy pensando, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a dar? Entonces tenía así como esas láminas que tenemos en la mesa, ¿no? Y llevé, pues, dije, le voy a entregar, no sé cómo, pero le voy a entregar a Alan García. Y entonces comencé haciendo circular esa lámina, que pongan algo, que escriban algo, y al final faltó espacio. Decía, ay señora, yo quiero escribir algo, yo también quiero escribir. Pues entonces dije, realmente quedó chica, pero siempre pensemos también en cómo hacer llegar, ¿no? Ya sea la expresión de nuestra estimación, nuestro cariño, nuestra consolación. Ahora, en cuanto a consolación, falleció un vecino, su esposa de un vecino hace tiempo, pero yo no tenía amistad con ellos. El vigilante me dijo, ha fallecido la esposa del señor Cueva. Entonces yo pensé, ¿no? ¿Y qué le voy a dar? Porque siempre tengo ahí Biblias, ¿no? O libritos. Entonces, ya le puse la dedicatoria y yo misma fui y se lo entregué a su hija, ¿no? Su libro con su tarjeta. Y desde esa vez hemos hecho patas, como se dice. Somos amigos, ¿no? Ellos siempre están pensando dónde estoy, allá va a viajar, y vecinita, ¿qué tal, cómo está? Mire, solamente con llegar a esa persona con una expresión de amor, que hay tantas formas, ¿no? De hacer llegar y de hacer conocer el amor de Dios para consolar y también para poder glorificar al Señor. Vamos a orar por los niños brevemente. Señor, te damos gracias por permitir que hoy día se pueda considerar al niño. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, para que tú los libres de tantos peligros, de tantas tentaciones, y también para que se difundan y conozcan los derechos del niño, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a la salud, etc. Oramos por las autoridades para que se preocupen cada vez más y más de los niños, porque ahora sabemos que los niños desde pequeños son pecadores y el mundo lo que se preocupa es de mostrar publicidad, de mostrar cosas que más bien afectan su crecimiento espiritual. Encomendamos, Señor, en tus manos a todos los niños del Perú y del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermana Nancy. Y antes de dar pase al pastor Francisco, brevemente, hermanos, recordemos que los martes a las 7 de la noche aquí hay oración, los sábados también de 9 a 11, en la mañana discipulado, y los domingos, como hoy, a las 6 de la tarde, conferencias. Pastor Francisco, palabras finales y también para el cierre de la conferencia de hoy día. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Gracias al Señor por estar este tiempo. Realmente el tema que se ha tratado es muy relevante entre nosotros. Yo solamente quisiera quedarme con esa lámina también para una de ellas que ha presentado Kenyu, que para nosotros es de suma importancia, porque nosotros como creyentes, como cristianos, estamos llamados a saber claramente lo que significa la verdadera libertad. Nosotros somos los encargados de informarle al mundo, al sistema, cuál es la verdadera libertad. Usted ha visto la cantidad de conceptos que se manejan en el sistema acerca de la libertad, pero hay uno que es verdadero y eso es lo importante. Y justamente en este capítulo de Juan, capítulo 8, en los versículos 30 y 31 que señaló nuestro hermano Kenyu, la libertad es un proceso, no se olvide, la libertad es un proceso
y cómo comienza justamente con gente como nosotros que viene y ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Hemos venido confiando, diciendo, aquí voy a encontrar la verdad. Cuando ustedes lo trajeron a una iglesia evangélica, pero vino por curiosidad. En principio nosotros sabemos que eso es la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero usted viene acá, ¿por qué viene personalmente? Porque está en búsqueda de qué? De la verdad. Usted está en búsqueda de su vida, porque está preocupado por su vida. Toda persona está preocupada por su vida y siempre va a buscar a Dios de distintas formas. Lamentablemente a veces no tiene la oportunidad de llegar al verdadero lugar. Ustedes entonces siéntanse claramente bendecidos por el Señor porque han llegado al lugar que verdaderamente ya no tienen que ir a otro lugar. Pero la libertad, porque ustedes se sienten esclavos de alguna manera de algo que está en su vida, tiene un proceso y es el que señaló nuestro hermano, que empieza con esa confianza que ustedes han venido aquí. Ustedes están acá por la confianza. ¿Confían en quién? En el Señor Jesús. Pero tienen que llegar a lo que Él dice, la libertad. Entonces viene lo que define el Señor mismo y dice, si permaneciereis en mí. La segunda cosa que usted tiene que hacer luego de confiar es permanecer. Por eso que incansablemente los invitamos a estar aquí. Usted puede pasarse 2, 3, 4 horas en su celular y en tantas cosas que los mueve, no sé, el entretenimiento de la televisión. Deja solamente una hora cada día que se necesita. Yo sé que usted tiene tiempo, usted lo sabe. Venga, porque eso es permanecer, eso es perseverar. Eso es morar con el Señor. ¿De acuerdo? Y esa es la segunda cosa que le dice el Señor. Ya confiaste, ahora tienes que permanecer. Morar. Esto es morar. Y usted escucha la palabra del Señor. Había 2 mujeres, una que estaba allí, estaban con Jesús, eran de una familia. Y una de ellas estaba medio atolondrada. Y viene y se queja donde Jesús le dice, ¿no tienes en cuenta que ella está allí contigo y no hace nada? No me ayuda a lavar los platos, no me ayuda a cocinar, todo lo que... El Señor le dice, Marta, Marta, loca estás. De veras, esa es la palabra que usa. Estás loca. Y María, tu hermana, ha escogido ¿qué cosa? La mejor parte, la cual ¿qué? No le será quitada. Oiga, esta es la mejor parte, entiéndalo por favor, por eso es que nosotros no nos cansamos de invitar a ustedes. Mañana hay oración, pasado hay oración, mañana lunes se junta un grupo acá de oración, hermano Pello orando, a las 5:30 acá. Y ahí está hablando de la palabra. El día martes tenemos un servicio de oración aquí. ¿Sí? El día miércoles otra vez el hermano está orando, 5:30, 6:30, 1 hora. Y ahí usted escuchará la palabra. Porque el Señor, ¿qué dice? Tiene que permanecer. Y acá están sus canales de permanencia. Este es uno de ellos. Oiga, no desperdicie su tiempo. Este es lo mejor que puede haber. Y el sábado están acá en un tiempo de discipulado desde las 9:30 de la mañana. Usted es responsable de lo que está haciendo al principio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Dice, si permanecieres, ¿para qué? ¿Para qué la permanencia? ¿Para qué? Para venir a jugar, para venir a hablar del gobierno, para venir a hablar de... No, es para conocer. Y conoceréis. ¿Qué cosa vas a conocer? La palabra conocer quiere decir justamente eso, ¿no? Saber, percibir y entender las cosas. Yo me gastaré diciéndole estas cosas porque ese es el objetivo nuestro. Esa es la misión y la función nuestra. Conoceréis. Ustedes van a entender. ¿Qué cosa acerca de aquí? De la verdad. Y la verdad. La palabra verdad es bien interesante. Tiene 3 significados. Verdad no quiere decir no mentir. La verdad quiere decir primeramente sí ignorancia.
Usted sabe que el prefijo a significa sí. La letra E. Entonces, primero quiere decir sí, ignorancia. O sea, el que está en ignorancia no está en libertad. Bueno, por eso mucha gente se preocupa por tener en oscuridad a la otra gente para que no sepa. A nosotros nos han mandado el celular y todas sus cosas para mantenernos en oscuridad. Así que sepa usted escoger lo que es luz, porque el 90 y tantos % de lo que hay allí es ¿qué cosa? Oscuridad, para mantenerlo en ignorancia de otra cosa. La segunda cosa que dice que significa la palabra verdad es no ocultar. La palabra no ocultar significa sacar a luz. Por eso que nosotros, el Señor nos dice, ¿ustedes qué cosas son? Luz. Luz. Nosotros no vivimos ocultando nada. Lo primero que hizo Adán después de pecar, ¿qué fue? Se ocultó. Se escondió. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. Primeramente, no ignorar, para eso viene usted. Y eso es lo que nos ha presentado el hermano, ¿verdad? Primero la fe, después la perseverancia, la permanencia, después el conocimiento. Después, ¿qué más nos presentó? La verdad. Y finalmente es la verdad la que nos va a llevar a ¿qué? ¿A hacer qué cosa? Libres. Y la verdad, dice, os hará libres. La verdad, la palabra libertad quiere decir usted que no es esclavo. Usted no es esclavo. No es esclavo de nada. Cuando usted no conoce la libertad del Señor, entonces usted es un esclavo del pecado y el pecado hace lo que quiere con usted. Lo mete en deudas, lo mete en adulterio, lo mete en problemas, lo mete en aflicción, lo mete en estrés, lo mete en depresión, lo mete en esa vida. Ese es el problema, ¿sí?, del pecado, que le quita su libertad. Y la palabra libertad quiere decir eso, no ser esclavo. La palabra libertad quiere decir eso, estar exento de responsabilidad. Cada vez que usted está esclavo de algo, le crea una responsabilidad, porque usted tiene que responder ante eso que está haciendo, ¿verdad? Y por otro lado, la palabra libertad le dice que usted puede vivir sin freno. La verdadera vida desenfrenada es la nuestra, no esa, no es esa de fuera, esa no es. La verdadera vida sin freno es la nuestra. Vivimos libres en el espíritu. El Señor Jesús era libre, libre como el viento, libre como un espíritu. Eso es lo que somos nosotros. Esa es la verdadera libertad. Ese es libre. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso, no se olvide. Usted entró acá por confianza, ya tiene el primer paso. Luego viene a qué? A permanecer, a morar aquí. Los discípulos estuvieron con él morando 3 años. Por eso eran discípulos. ¿Sí? Aproveche los tiempos que tiene usted. Venga. Había 2 hermanos que han llegado ahora, pero han venido. Al último, mire, ya casi para terminar, pero han venido porque saben que van a escuchar la palabra de todas maneras. Y qué lindo es estar un momento con Jesús, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Eso es lo importante. No importa, será un poco tarde, pero ahí estoy. Aunque se alcancé a la cola para escuchar la última parte, pero ahí estoy. Haga eso. Desperdicie el tiempo. Y enseña a los demás a no desperdiciar su tiempo. Entonces, de la fe viene entonces, ¿qué cosa? La permanencia. Esto es morar, estar, buscar que estar al lado del Señor. ¿Para qué? Para conocer. ¿Qué cosa vamos a conocer? La verdad. Conocer es entender la verdad. Ahí vamos a aprender a estar en la luz. Y por eso que nosotros somos luz. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad. ¿Sí? Y finalmente somos libres. ¿Sí? Yo creo que esto es importante, lo que hemos hoy día aprendido con nuestro hermano. Grábese, él mismo le está diciendo, ahí tienen ustedes las diapositivas, ¿no?, para los que quieran. Muy buena la exposición en el sentido de lo que es básicamente enseñanza de la palabra. Y finalmente termina pues, con el efecto de la libertad, el amor, ¿no? Y ahí está, ¿no?, la redención, la reconciliación, la propiciación, que son los efectos del amor. Gracias a Dios, hermano. Yo quiero siempre recalcar estas cosas, porque esa es nuestra función.
Es más, cuando yo hablo acá, yo estoy seguro que la palabra se la está llevando y están escuchando por ahí. Usted no lo cree. Y todo se queda. La ciencia ha demostrado que acá se quedan las voces y la palabra, acá está. En este elemento sólido, aquí está. ¿Sí? Hay tecnología para rescatar de los elementos sólidos, de las piedras incaicas, las voces que están ahí. Nada se queda. ¿Por qué? Porque son principios físicos. ¿Sí? ¿Qué dice? Que no hay nada, la energía, ¿no? Solo se transforma, pero no se destruye, no desaparece. Entonces mi voz, ¿dónde está? ¿Dónde está yendo? A donde yo creo que está yendo. ¿Sí? A los oídos de cualquiera. ¿Sí? Hermanos, gracias al Señor por ello. No se olviden entonces de nuestras reuniones, seguiremos invitando. ¿Sí? Este lugar debe seguir abierto, ¿no? Ojalá Dios provea personas que den más tiempo y este lugar nunca se cierre, para que la gente venga a encontrar un refugio, un lugar donde se les hable, ¿qué cosa? La verdad, y la verdad nos hará libres. Nos ponemos de pie para orar. Gracias, Señor, gracias, Padre. Es una bendición estar en tu casa verdaderamente. Es una bendición estar delante de tu palabra. Gracias, Señor, porque mediante ella hemos conocido la verdad. Y la verdad nos ha sacado a la luz. Ya no tenemos por qué escondernos. No tenemos nada que ocultar. Vivimos en la luz de Jesús. Ya no hay freno para nosotros. Estamos libres, Señor. Ya no tenemos los frenos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Ya no. Ahora somos libres del pecado. Y somos, Señor, siervos de justicia. Ahora estamos en lo que agrada a todo hombre. Porque todo hombre quiere hacer el bien. Pero no puede. Ahora nosotros somos libres. Porque queremos hacer el bien. Y podemos hacer el bien. Gracias a ti, Señor. Que esta palabra quede, Señor, en los corazones de nuestros hermanos, que pueda, Señor, ser entendida en este proceso de libertad a la cual tú nos has llamado, gracias a la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y que el amor del Padre, la gracia y la paz de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el consuelo del Espíritu Santo, sea con todo el pueblo de Dios, con esta porción de su iglesia naciente aquí en La Molina, ahora y siempre. Amén. Amén. Señor les bendiga.